examen. Por eso, les voy a pedir, y les habíamos recomendado que cada uno de ustedes tenga, a medida, ¿qué tal? Buenos días, los que escriben en el chat y saludan, que hubieran ido pensando a medida que iban estudiando, que hubieran ido pensando en las preguntas para formular, para que no sean insustanciales y que sean cuestiones que realmente les afligen. Para mejor ordenarnos, me parece que vamos a ir unidad por unidad. Tenemos 8 unidades y vamos a ir en cada caso. Si ustedes tienen alguna duda, en el chat ponen la pregunta y yo les voy contestando. Comenzamos con la unidad 1. Adelante. Los que quieran ponerse con cámara y no tengan problema de que les baja mucho la señal o algo, o la conectividad, pueden hacerlo, ¿no? Bien, unidad 1. La unidad 1, que es el concepto de derechos humanos, que es la evolución. ¿Alguna pregunta? Ahí tienen una referencia general que hago yo y tienen la clase del doctor Pablo Camuña, la primera parte de la clase, donde va desde los derechos del ciudadano a los derechos humanos en sentido estricto, donde desarrolla parte del pensamiento de Hannah Arendt, del que yo también hablo en mi clase presentación, y tienen incluido también, como en los orígenes del derecho internacional, un pequeño video, un corto video del doctor Daniel Rafecas. ¿Alguna pregunta sobre el material o el material de estudio, que es abundante, que es complejo, que tienen un texto de Rafin, un texto de Arendt? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ahí se está sumando más gente, profe, capaz que Bueno. tienen para preguntar. Bueno, buenos días a quienes se sumaron. Estamos comenzando una clase de consulta previa a la clase, digamos, previo al parcial, ¿verdad? Acá está Vicky Paricio también de coanfitrión. Bien. Y les había invitado, les explicaba que vamos unidad por unidad, y les había invitado a que formularan preguntas. Ya tenemos algo acá. Dice alguien, Wadet: doctora, yo leí que no hay un concepto acabado de derechos humanos, pero usted nos podría decir el que considera más acertado. Después, vinculado a esto, Silvia Acuña escribe: se pedirá una definición de derechos humanos. Más que pedir, ustedes deberán encontrarla. ¿Por qué? O encontrar los elementos del concepto de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la primera parte del examen vamos a trabajar yo les había dicho, opciones múltiples, en realidad es con verdadero o falso. Sé que por ahí no es la pauta de evaluación ideal pedagógicamente hablando, pero como lo pedagógicamente hablando tiene que vincularse al contexto,
en este contexto en que tenemos más de 800 alumnos y alumnas inscritos en nuestra comisión, no podríamos estar leyendo las evaluaciones y se hace imprescindible utilizar estos métodos que también están aprobados y considerados, pero que bueno, por ahí no permiten que uno tenga el 100% de la certeza en cada una de las respuestas. Entonces, volviendo al caso, no es que yo les voy a pedir a ustedes la definición, sino que voy a dar una frase que tenga contenidos verdaderos o falsos en orden a los derechos humanos. Para entender cuándo es verdadero o falso, en este caso, será interesante comprender lo que dice Hannah Arendt y que he destacado en la clase. ¿Eh? Que Hannah Arendt dice que ese concepto liberal, ese concepto del constitucionalismo moderno, el concepto que teníamos nosotros en los textos constitucionales como parte de ese movimiento del constitucionalismo moderno, que ese concepto es insuficiente. ¿Por qué? No es que Hannah Arendt niegue que la base de los derechos humanos están en la propia calidad de ser persona. No es que niegue que la dignidad de las personas constituye justamente la fuente de esos derechos, no lo niega. Lo que dice esto es totalmente insuficiente, porque si bastara la calidad de las personas, no se violarían los derechos humanos. Entonces dice, acá la experiencia tan fuerte, recuerden que el derecho internacional de los derechos humanos es una rama nueva que va a tener desde luego un parentesco porque se inscribe en el derecho internacional público, pero es una rama nueva que ocurre después del Holocausto, fundamentalmente. Digamos, la experiencia, como lo dice en su clase el profesor Camuño, y como lo dice también Daniel Rafecas en su video, que ustedes tienen en la unidad 1, puesto en el aula virtual en ambos casos, es la experiencia de Auschwitz. Auschwitz se toma como la metáfora del terror, la metáfora de la Shoah, desesperación, lo desmedido, el descalabro, lo espantoso, lo tremendo. Eso es la Shoah, la voz hebrea que designa al asesinato, al sacrificio de 6 millones de judíos por pertenecer a un colectivo con una creencia diferente y con una pertenencia nacional desconocida en ese momento por la Alemania nazi y por el eje en general, sus aliados en la ocasión de la Segunda Guerra. Pero sabemos que esta política de la Alemania nazi había comenzado mucho antes de la guerra. La segregación, esa segregación paso a paso permanente. Entonces, ¿qué nos dice Hannah Arendt? A ver, Auschwitz no habría existido como una producción, una industrialización de la tortura y de la muerte contra un colectivo si la sola dignidad humana fuera diferente. Acá hace falta un vínculo de otra naturaleza. Así como las doctrinas del antiguo naturalismo de alguna manera y del nuevo, del naturalismo laico, liberal de la Revolución Francesa, decían, bueno, el ser humano, la persona, el hombre, se decía como queriendo representar de manera universal a la humanidad, tiene
derecho por su propia naturaleza. El otro, el naturalismo creyente, digamos, con otras fuentes, que había emergido muy fuerte en el medioevo, por ejemplo, no era laico, era cristiano y decía que por ser reflejo de Dios tenía esos innatas condiciones para ser respetado, que darían origen a los derechos. Y mucho antes, en la antigua Grecia, Sófocles ya había escrito en su célebre Antígona un diálogo en oportunidad de que el tirano Creonte manda a matar a su hermano que se había levantado contra él y a dejar insepultos sus restos, ¿eh? Como en el caso de los desaparecidos. Siglo V antes de Cristo, Sófocles dice en ese texto impresionante que había leyes anteriores a las leyes de los hombres. O sea, nos estaba hablando también de un origen del derecho natural. Pero todas estas fuentes para Arendt son insuficientes cuando la propia dignidad del ser humano es pisoteada, no es respetada. Entonces, dice, acá hay un vínculo político. Entonces, en el concepto de los derechos humanos, vamos a tener esa condición jurídica política. Este derecho que obliga al Estado. El Estado es el sujeto pasivo, es el sujeto obligado. Entonces, en cualquier concepto suficiente que se baste a sí mismo de derechos humanos en su versión actual, avanzamos desde la versión, ya no es la misma definición, no es el mismo concepto que vamos a tener desde la Revolución Francesa y en las constituciones liberales, sino que vamos a incluir en el concepto la obligación y la garantía de los estados. Fíjense, derecho internacional de derechos humanos, sujeto pasivo, sujeto obligado, Estado. Sujeto activo, sujeto de derechos, sujeto que demanda las personas. Pero hay un derecho, no hay solamente, digamos, y no es porque no sea importante, una condición humana anterior, sino porque es insuficiente. Acá hablamos de sujetos obligados, estados, actores obligados. Si fallan, tienen la posibilidad de reparar en el ámbito doméstico todavía. Y si siguen fallando, tienen que rendir cuentas ante la comunidad internacional. Ese es el acuerdo que se hace en ese Parlamento de pretensión universal, mundial, que se constituye después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para entender ese concepto, sé que el texto de los orígenes de los orígenes del terrorismo, de los orígenes del texto de Hannah Arendt, ¿cierto? Ese del totalitarismo, perdón, es el nombre del texto, pero podemos identificar con terrorismo, pero se denominan los orígenes del totalitarismo. Nosotros hemos sacado un fragmento muy breve. Conozco que es un texto un poco difícil. Léanlo pensando en esto que hablábamos, pensando en la clase dada, pensando en lo que ya está en el otro video, y así van a entender cómo es necesario este vínculo con el Estado, ese vínculo jurídico-político, o podríamos decir, como decía Arendt, esa condición política. Por eso para Arendt los derechos humanos es el derecho a tener derechos. Esa condición de la persona por la cual se le reconoce el derecho a tener derechos y a ejecutarlos, a acceder, a tenerlos disponibles, a que sean a esa calidad, no es de tenerlos consagrados de manera light, derechos robustos, derechos que se van actualizando incluso en su contenido con estándares cada vez más altos y estándares de exigibilidad, no solo declarativos. Esta condición
debe ser reconocida por el Estado. Esa es la novedad. Y eso va, como ustedes están poniendo en el chat. ¿Qué textos hacemos énfasis? Bueno, ahí les estoy diciendo, para mí es central ese texto de Arendt, ver un poco todas las clases que tienen. Raffin no está mal, está bien también, pero creo que vamos a ir más fuerte en este concepto este año con ese texto que les he recomendado, entenderlo, entender la complejidad histórica. Sé que es un texto fuerte, pero también sé que ustedes están estudiando una carrera de Derecho y que tienen que hacer lecturas que quizás hoy en día no estamos acostumbrados mucho, ni ustedes ni yo, porque estamos muy acostumbrados a las frases estas que leemos eh, por los teléfonos y por las computadoras, y de una manera, un pensamiento más contundente y más resumido. Bueno, hay que retomar los libros además de darnos una tranquilidad para reflexionar, un tiempo, un ámbito de, en algunos casos, de comprensión y de enamoramiento de algunas ideas, nos van a ayudar a comprender estos temas. Ustedes todavía tienen bastante tiempo, por eso la clase de consulta es ahora, se supone que algo han visto y ya les salieron algunas dudas, pero tienen una semana hasta el día del parcial, que es el próximo viernes. Bueno, vamos leyendo unidad 1, terminando y pasando a la 2, sería y el reconocimiento por parte del Estado. Perfecto, el derecho a contar con derechos y el reconocimiento por parte del Estado. Profe, ¿podría decir en qué texto ya estábamos? ¿Podría explicar sobre los tratados de minorías? Sí, se pretendía, fue un antecedente en el ámbito, en la línea previa al reconocimiento de los derechos humanos, desde la Sociedad de las Naciones, que era una organización anterior a Naciones Unidas, se venían haciendo estos tratados de reconocimiento de estas minorías que fluctuaban y que habían quedado fuera, digamos, no eran reconocidas sus nacionalidades, ¿no? Y que pretendían darles algún estatus de reconocimiento de derechos. Son un antecedente, así como la protección diplomática, son un antecedente, los tratados de minorías constituyen un antecedente de esta conformación del nuevo, del legítimo, del verdadero derecho internacional de derechos humanos. ¿Por qué remarco esto? Porque podríamos hablar de derecho del ciudadano, como les explica el doctor Camuña en su clase, desde la Revolución Francesa. Podríamos hablar de reconocimientos de libertades y derechos, perfecto. Estos que ingresan centrando la responsabilidad en el sujeto pasivo, de nuevo hablamos de una relación jurídica. La base del contrato es político. ¿Qué quiere decir político? ¿Quiere decir que tengo que ser nacional? No. Quiero decir que tengo que estar en la jurisdicción del Estado. Esto en principio y como regla general, más allá de los nuevos desarrollos que van extendiendo de alguna manera, pero no los hemos trabajado en el curso, diríamos que es materia de un programa más avanzado esto, en que se van estableciendo o pensando desde el derecho internacional de derechos humanos de algunas responsabilidades extraterritoriales, por ejemplo en el caso de las empresas, pero son supuestos muy alejados de los que estamos trabajando ahora acá. En principio entonces, la responsabilidad del Estado respecto a todas las personas sometidas a su jurisdicción. Quiere decir que no importa que sea migrante, que esté de paso, que sea turista, que sea boliviano o alemán, no importa que sea ciudadano o extranjero, no importa, toda persona que está en el territorio, que está bajo la jurisdicción del Estado,
en principio el término, la base jurídica de ese contrato es que se encuentre sometido a su jurisdicción. Entonces eso explica cómo se consideran violaciones de derechos humanos sin dudas, ¿verdad? Y se denuncian internacionalmente todos los atropellos a las situaciones de los migrantes, desde luego. Diríamos que durante la pandemia, con una dimensión muy grave, pero ya venían sucediendo desde antes, desde luego, y que, ¿por qué? Porque el Estado no puede hacer para los derechos fundamentales ninguna distinción. Es todos los sometidos a su jurisdicción. Bien, vamos entonces. Acá hay otra pregunta que dice, los contratos sociales no, podría explicar sobre los tratados de minorías. No, vamos a ver unidad 2, entonces. Por favor, unidad 2, lesa humanidad, si no me equivoco, escriban las dudas en el chat y vamos hablando, puntualizando los temas, por favor. Unidad 2, ¿alguna duda? Piensen que es donde tienen Barrios Altos, donde tienen Arancibia Clavel, Simón, hay jurisprudencia. La jurisprudencia la tienen que buscar en Barrios Altos a partir del párrafo 41. No lean todo, por supuesto. Lean lo fáctico para entender qué sucedió, pero no es necesario la información sobre todo, sino sobre el núcleo de la decisión, y nos interesan a partir de ese párrafo 41 en una síntesis de jurisprudencia que ustedes tienen colocada en el aula virtual. Nos interesa la aplicación de Barrios Altos en la jurisprudencia nacional. El enorme debate, difícil va a ser para los ingresantes 2018, pero que lo que se tienen que preguntar ahí es qué pasa con las, sí, ya vuelvo a la pregunta esa sobre el fallo Simón. ¿Qué pasa con las antiguas normas del derecho penal? ¿Qué pasa con las leyes que habían garantizado impunidad, pero al mismo tiempo para el imputado significan ley penal más benigna? ¿Qué pasa con esas leyes? ¿Siguen siendo leyes penales benignas, o son nulas? ¿Qué ha dicho la Corte en Barrios Altos, la Corte Interamericana, y qué ha dicho la Corte Nacional en Simón? ¿Aplica a Barrios Altos en Simón? Ustedes tienen el fallo Simón ahí puesto como jurisprudencia, muy extenso, porque recién alrededor de la página 100 comienza el fallo de la Corte. El caso Simón es el nombre del represor, del acusado, juzgado, acusado de haber llevado a esta familia, padre, madre y niñita, Claudia, de apellido Poblete. Nicolás creo que se llamaba el padre, Poblete, y fue considerado y tratado durante muchos años como el caso Poblete, con el nombre de las víctimas. Antes, cuando se llevaban los casos a los tribunales en época de dictadura, era tal la fidelidad todavía de los tribunales al orden de la dictadura, al orden del proceso militar, que
se caratulaba, a diferencia de lo que establecen las leyes procesales, con el nombre de las víctimas. Entonces, durante muchos años se conoció como fallo Poblete. Y en el fallo Poblete, en un momento la Corte ya había dicho que sí eran válidas las leyes de la impunidad. Y acá, después de Barrios Altos, se plantea qué pasa, cuál es la validez de esas leyes. Y el ministro Belucio, uno de los ministros de la Corte, dice: yo voté antes, me voy a excusar. Pero subsisten otros ministros de la Corte anterior. Bueno, hay que leerlo más o menos desde foja 100 de eso que ustedes tienen guardado. ¿Por qué sacamos todas las anteriores? Porque son dos dictámenes del procurador fiscal. Los dictámenes van en dirección a la nulidad de las leyes también. Entonces, para no hacer una lectura tan difícil y tan extensa, tienen que ir puntualmente a qué dice la Corte, y cuando la Corte comienza a tratar el tema de los resueltos por la Corte Interamericana en Barrios Altos. Y qué consecuencias tiene eso sobre el derecho interno y qué consecuencias tendrá sobre las leyes asimilables a las leyes de autoamnistía del caso Barrios Altos. Sí es importante conocer esto. En el caso Arancibia Clavel, no lo voy a pedir a pesar de que recién les he dicho que sí, por algo que han puesto acá, a pesar que no los vimos en clase. Sí los menciona ambos el doctor en su clase, el doctor Camuña. En el caso de Arancibia Clavel, que era un agente de inteligencia chileno, y bueno, y estaba acusado de haber colocado del homicidio una bomba en la casa, en un domicilio en Buenos Aires, dando muerte al matrimonio de quienes eran exiliados chilenos en un barrio de Palermo. Bueno, Arancibia Clavel, del ejército, a su vez, de inteligencia del ejército chileno, va a oponer defensas y va a poner, cuando se pone la figura de asociación ilícita entre los cargos, va a exponerse, va a defender con la prescripción, ¿no? Entonces acá en Arancibia Clavel se discute la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, ya sabemos, la Convención para la Eliminación del Genocidio, y donde se trata la prescripción, la imprescriptibilidad de estos delitos, en los dos pasos en que tiene la consideración ante Naciones Unidas del delito de genocidio, y digamos, y todas las demás normas, incluso de los antecedentes de derecho de gente que tenía la Constitución de Alberdi en su texto original y que la conserva, etc. Pero como es más complicado, los recordemos, los tienen, no vamos a examinar ahora Arancibia Clavel. Sí vamos a examinar Barrios Altos, que sí hemos trabajado mucho, y vamos a examinar también Simón. Barrios Altos lo hemos examinado en clase de todas las maneras, en un ejercicio que ustedes debían hacer, o una clase virtual pero sincrónica, de manera que íbamos a ver el impacto de Barrios Altos en Simón. Es el material que les diría que tienen que estudiar en esa unidad, que completar el que no lo ha completado. Y perdón, y Blasic tiene el texto, el profesor Blasic, lo tienen como bibliografía obligatoria, que se llama Impunidad. Ese texto donde se refiere, desde luego, a todo el compromiso, al movimiento que hay por el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, primero por las denuncias, la constitución de la CONADEP, todo lo que comienza a partir del año 83, el camino de impunidad. Estas son las leyes que tiene que decir son nulas el fallo Simón, o reconocer la validez de la nueva ley que ya había declarado la nulidad de esas.
en realidad es interesante porque la Corte desarrolla argumentos, no porque no existieran leyes. El fallo del 2005. Sabemos que a partir del 2003, digamos, lentamente desde el 2001, a partir del mismo Barrios Altos del 2001, pero a partir del 2003 es muy fuerte el impulso que van a tomar las causas nuevamente por crímenes de lesa humanidad como consecuencia no solo de lo que han sentado los órganos del sistema interamericano, primero la Comisión y muy fuerte la Corte, sino también por la presión de los familiares que ya conocen que ha sido reconocido su derecho a accionar en la justicia. Que la privación de la investigación y del juzgamiento en estas causas afecta el artículo 8.1 de la Convención de Acceso a la Justicia, el artículo 25 y los artículos 1 y 2, como sabemos que en todos los casos están comprendidos. Bueno, vamos a ver entonces, nos centramos en el contenido obligatorio, qué consecuencias tendría actualmente. Martina Terán, no sé a qué estás refiriéndote. En tu pregunta no entiendo. Si la puedes hacer verbalmente. Ah, acá está. Justo me respondió después. Ah, bien. Bueno. Doctora, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. ¿Quién es? Wadet Mansur. Sí. Le hago una pregunta. Me ha surgido justo la duda cuando estábamos hablando del caso Barrios Altos. Yo leí, digamos, que la Corte Suprema de Perú, mejor dicho, la de Lima, había decretado que en el caso concreto las leyes de amnistía no eran de aplicación, pero que luego se había terminado por archivar el caso. Ahí me había surgido la duda respecto de entonces si la ley de amnistía para los casos de lesa humanidad habían sido declarados nulos para el caso Barrios Altos o recién se declaran nulos para el caso Simón. No. Mira, ¿Wada es tu nombre? Wadet. Bueno, hay una confusión. Tenés que volver a leer. Entonces sí lee la primera parte que yo les dije que lean desde el párrafo 41, volvé a leer la primera parte, los hechos, para comprender un poquito más. El caso Barrios Altos, a partir de 1991, cuando se suceden los hechos, la suerte de masacre, de personas que están en una reunión en Lima, efectivamente, queda sin investigar por 4 años. Aparece una fiscal, inicia las investigaciones. Bien, ahí comienzan a oponer sus defensas de inmediato y a pedir, los citados, 5 personas, investigan a 5 personas, a oponer la defensa de que la competencia debe estar en la justicia militar, lo mismo que se hizo acá y en todos los países donde hubo requerimientos de agentes de fuerza de seguridad que habían participado en los aberrantes crímenes. En el caso de Barrios Altos, en Perú, entonces dicen, no, ustedes no tienen jurisdicciones militares, ¿verdad? Bueno. Acá se resuelve que no hay jurisdicción militar, entonces, pero antes de que la decisión llegue a la Corte, se resuelve en primera instancia, primero con el rechazo, y antes que la Corte lo diga, hay una nueva intervención del Congreso, o sea, una intervención política que dice, estos hechos van a ser amnistiados. No es que sean militar o no, nadie los tiene que investigar. Acá hay una amnistía, todos los hechos ocurridos en este periodo de tiempo y que sean acusados miembros de la Fuerza de Seguridad en determinado contexto, no deberán responder, no tendrán responsabilidad penal.
el contenido de la amnistía. Son amnistiados, no hay responsabilidad. Bien, nuevamente va a aparecer una jueza que va a decir, esta ley, la jueza esa que había llevado, no obstante, la citación y la intervención de la pretensión de apelación, de llevar al fuero militar, que el apellido es un apellido muy limeño, algo como Sicuquiera, ella exactamente va a decir, no, momentito, esa ley es incompatible con la convención, lo dice la jueza. Bueno, acortamos el trámite, pero en definitiva se concluye, el fiscal está de acuerdo primero, el fiscal superior también, pero se concluye con una determinación que dice nuevamente, estas leyes, determinación política, estas leyes no pueden ser revisadas. Las leyes de autoamnistía, no pueden ser revisadas por los tribunales. Y la jueza, Sicuqueira, debe ser investigada. Así concluye. Con lo cual se agota, se cierra toda intervención al Poder Judicial, se priva del acceso a la justicia a las víctimas. Acceso a la justicia no solo para pedir investigación, para perseguir penalmente a estos acusados, sino también que el otro contenido, que acá aparece el artículo 13, que siempre tiene una relación de interdependencia con los demás derechos, que es el acceso a la información, acá se reconstruye como acceso a la verdad. Dice la Comisión Interamericana, el fallo en definitiva no se va a explayar como lo había hecho en otros anteriores respecto al derecho a la verdad. ¿No? Dice, bueno, acá hay un acceso al derecho de las víctimas y dentro de eso lo consideramos al derecho a la verdad. ¿Por qué? Porque las víctimas también quieren saber bien qué pasó, cómo fue. Bien, entonces, como se cierra la vía, ustedes ya saben que hay que agotar recursos internos, domésticos, que recién vamos a ir a las peticiones, salvo los casos de excepción, que también ya han estudiado, y si no, vuelvan a ver la clase en los que hablamos de eso, que si se cierra la vía doméstica, recién podemos ir a la vía internacional en estos casos, demandando a través de peticiones individuales la apertura de una jurisdicción internacional. Entonces, todo lo que estamos hablando de lindo y de bueno del caso Barrios Altos sucede cuando la Comisión Interamericana dice, tomamos el caso y lo llevamos a la Corte. El Estado de Perú no cumple estas recomendaciones, acá no se abre el acceso a justicia, acá se viola flagrantemente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de la gravedad en sí de los crímenes cometidos. Pero se cierra, no solo se ha afectado el derecho a la vida, a la libertad, a la expresión, el derecho de reunión, etcétera, de las víctimas, sino que además se afecta, permanece afectado el derecho de acceder a justicia. Por eso hablamos de 8 y 25 acá, de esa protección que da la Convención a que tengamos acceso a una instancia de reparación, de apertura, de revisión en el Estado. Entonces, esto es importante, ver todo lo que la Corte Interamericana, a partir del párrafo 41, dice. Disculpe, duda, yo creo que ahí el Estado peruano no resolvió en el ámbito nacional. ¿Qué dice Ofelia? Sí, Ofelia González estaba hablando. ¿Sí? Bueno. Doctora, yo quería preguntarle justo de ese caso de Barrios Altos versus Perú.
Eso justamente es porque la Corte resuelve el acceso a la justicia ¿Qué corte? cuando hacen la sentencia del año 2001 por la amnistía, Ujú. esta impunidad, porque ahí no me queda claro, ellos como que recién ahí resuelven que puedan tener el acceso a la justicia. ¿Qué corte? Estamos hablando de dos cortes. Recién me preguntaron de la Corte Nacional. Usted me No, de la habla. Interamericana me refiero yo. Claro, claro, Eso me confundía a mí, la nacional de la Interamericana. claro, hay que tener muy claro, muy claro. Son dos sistemas. El primer sistema se agota, fracasa en la protección del derecho y se abre el segundo sistema. Y el segundo sistema va a mirar qué. ¿Con quién estoy hablando ahora? ¿Quién es la alumna? De Arroyo Campero, ¿Cómo es tu nombre? Mara. 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 Dime, capaz que está en la otra página acá porque son 3 páginas. Bien. Mara. Volviendo, me decías, ¿cómo? Repetime la pregunta, por favor, la última. De la Corte Interamericana, cuando hace esa sentencia del año 90, del 2001, ahí Sí, es donde la Corte resuelve que tengan un acceso a la justicia. sí, pero la pregunta ese del recién, que decías recién, es en la oportunidad. ¿Por qué? Han pasado 10 años, es verdad, de los hechos, pero los hechos están impunes. El concepto de impunidad lo tienen muy claro en el texto de Blasik. Los hechos estaban impunes, pasa el caso por petición individual, el sistema que ustedes han estudiado, ante la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana empuja, lleva adelante el caso, dice, está esa situación de impunidad que ha privado del acceso a justicia y lo va a llevar recién al sistema, y lo va a llevar a la Corte. La Corte va a conocer el caso y va a decidir, como usted lo ha dicho, diciendo, bueno, acá se privó del acceso a justicia. Eso es muy claro, no hay ninguna línea de interpretación, creo que es fácil de comprender. Sí, sí, Bien. muchísimas gracias, doctora. Bueno. Entonces, en esta unidad, si hay alguna duda, ya terminamos. Bien, vamos a la unidad 3. ¿Me recuerdan unidad 3 qué tema es? O las tengo por acá, a ver. Unidad 3, Rodrigo, Vicky, ¿alguien me recuerda qué es? De las reglas básicas del derecho internacional y de los derechos humanos. Bien, ¿qué dudas tenemos acá? A mí, doctora, el principio de la subsidiariedad. Ah, es lo que acabamos de hablar. A ver, ¿quién lo puede explicar? Hernán Asís, ¿lo puede explicar? Bueno, me he sorprendido, la verdad, pero sí, la subsidiariedad. Hola, sí, ¿me está escuchando? Quiero Sí, saber primero. perfecto. Bien, es que básicamente se deben agotar todos los mecanismos nacionales para recién poder acceder a un fallo, a una revisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Si no hay un agotamiento, como dice la Convención, no se puede acceder, salvo dos casos, creo que los marca muy bien la Convención. Uno es que no existan leyes que lleven que puedan castigar esos hechos, y otros son los recursos de la víctima, si no me equivoco.
No, uno es que no pudieran agotarse, sí, porque no existen los recursos. Claro, ese. O no están disponibles. Ese es el que querías decir, ¿verdad? Sí, ese, Bien. exactamente. Bien. Muchas gracias, Hernán. Básicamente es esto, la subsidiariedad. Digamos, es un principio de la jurisdicción internacional. Es un principio como el de complementariedad. Fíjense que la Corte Penal Internacional del Sistema, del Estatuto de Roma, que juzga otra cosa, que juzga dictadores, personas que no han podido ser juzgadas en sus estados, ¿verdad? Tiene también este carácter, que además de subsidiario es complementario. ¿Qué pasa? Muchas veces los estados, por debilidad política, por debilidad porque está muy fuerte todavía la presencia, el aparato que ha dejado el terrorismo de Estado, muchas veces no pueden llevar adelante esos procesos jurisdiccionales, no permiten el acceso a justicia. Tienen y estos manotazos. Es decir, primero la ley de autoamnistía. El crimen que yo hice no es crimen, lo declaro yo, autoamnistía. Después un Congreso adicto, o débil, o con miedo. ¿Por qué? Porque explicábamos, porque hay mucha presión, porque todavía el aparato está vigente. Tampoco deja solucionar esos conflictos. Entonces hay tanta presión que impide a esos parlamentos débiles declarar dedicarse a otras cuestiones. Hay levantamientos, sublevaciones, y dicen, si ustedes nos quieren juzgar, nosotros volvemos acá. Acá no vamos a dejarlos que lleguen a tanto. Están todavía muy vivas esas fuerzas de reacción, digamos. Entonces, ahí, agotada la instancia nacional, sería inútil digamos, la vigencia de un derecho internacional de derechos humanos, la sola vigencia normativa, si no pudiera garantizarse también una instancia jurisdiccional o en otros casos cuasi jurisdiccional. Pero ¿cuándo se garantiza? Después que el Estado, por eso se llama subsidiariamente, subsidiaria, se agota la posibilidad del Estado, como bien lo explicó Hernán Asís. Ok. Yo tengo dudas de la cuarta instancia de que se habla en el caso Fontevecchia. Muchas gracias por la pregunta. Esa cuarta instancia es un error. Lean el amicus que hemos puesto, hecho por la American University, por las profesoras con vasta experiencia en de protección de derecho internacional de derechos humanos, gente que integra a la CEGIL, que es la organización que mayor número de litigios tiene entre el sistema interamericano, y otros profesoras y profesores del American, y ahí explican perfectamente por qué esa expresión de la cuarta instancia ahí no tiene nada que ver. Es un error del fallo de la Corte Argentina. La Corte Argentina, después que reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana, le dice su jurisdicción llega hasta acá. Y hay una norma de los tribunales internacionales, el Tribunal de la Haya y todos los demás tribunales internacionales, que dice que los límites de la competencia, una vez que esa competencia ha sido reconocida por el Estado, lo determina el propio tribunal. Si el Estado, una vez que reconoce su competencia, no le puede decir a la Corte cuando la Corte le dice algo que no le gusta, no, hasta acá llegábamos. Una vez que el Estado reconoce la competencia del Tribunal Internacional, ahí también juega el principio de buena fe, de objeto y fin de tratado, etcétera, los demás principios estudiados. Entonces, en el caso Fontevecchia,
hemos criticado largamente en clase ese fallo, ustedes mismos han hecho un trabajo, repasen ese tema, y lean el artículo de Abramovich respecto, si tienen alguna duda aún, respecto a los términos que usa. Yo creo que lo más interesante para comprenderlo sería repasar el amicus. Creo que está puesto, que lo hemos dejado en la unidad correspondiente. ¿Lo podrían revisar, María Victoria? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Por qué? Porque la doctrina de cuarta instancia, cuidado, la doctrina de cuarta instancia, olvídense de esto que han dicho mal en el voto de Fontevecchia, porque es un error. Es alguien que no conoce el derecho internacional público, el derecho internacional de derechos humanos. La doctrina de la cuarta instancia, construida por el sistema interamericano, justamente por la Comisión Interamericana, en el ámbito del sistema interamericano, justamente dice que el sistema no es una cuarta instancia, que no cualquier desagrado va a subir como si después de la Corte de la Nación hubiera una instancia más. Tienen que haber esos requisitos que ustedes conocen vinculados a la violación de un derecho por la Convención, a la violación de un derecho por la Convención y a la violación y a la falta de reparación por parte del Estado. Si además de violar este derecho, luego no me permite el acceso a justicia, luego no permite alguna forma de reparación que implique o el restablecimiento del derecho u otra consecuencia jurídica, entonces, si no ha habido esa intervención favorable a la protección del derecho, bueno, entonces ahí se habilita el sistema interamericano. Pero ustedes saben que si cada cosa que no nos da, siempre decimos y explicamos que en los juicios, que por lo general hay dos partes, en muchos juicios, y ya sea una parte del Estado a través de la Fiscalía que acusa, supongamos una causa penal, y otra parte la defensa, o en una causa civil, el actor y el demandado, o en una causa laboral, la misma parte, o en una causa, al menos van a tener dos partes, siempre hay alguna parte que tiene insatisfacción, o puede tener alguna insatisfacción con el resultado. Pero siempre que no se haya vulnerado una garantía vinculada a la protección de los derechos humanos, podrán ir, pero no es en todos los casos, por mayor insatisfacción que nos genere ese resultado. Si hubo acceso a justicia, y la resolución puede no gustarnos, porque esperábamos, porque queríamos, porque intentábamos otra. Entonces, únicamente irá cuando, y esa es la doctrina de la cuarta instancia, esa es la doctrina de la cuarta instancia, que dice que no todos los casos van a conocimiento, pero mencionar cuarta instancia cuando en realidad ya el Estado ha reconocido, han ido a las audiencias, han reconocido la jurisdicción de la Corte, han estado defendiéndose, y decir, ahora no me puede decir, todo el proceso está perfecto, pero no puede decir cuáles son mis obligaciones, una vez que me sentencia y que condena como Estado, bueno, eso es un desconocimiento de las normas de aplicación del derecho internacional de derechos humanos. Bien. ¿Quién puso? No es cuarta instancia, sino subsidiaria. Son dos cosas diferentes, ¿no? Dos cosas diferentes. Uno es el carácter subsidiario, que es un principio que lo hemos aplicado antes. Y otro es que no todo, que únicamente, que tiene otro vínculo, que no es solo el agotamiento, puede haber agotado, puede haber llegado a la Corte, pero hay otro vínculo, que es la violación de un derecho humano que no ha sido reparado. Bueno,
Ustedes en el programa tienen la bibliografía obligatoria, ¿verdad? No necesitamos en cada caso decir va completo o no va completo. Yo, como ustedes saben, lo digo cada vez que tengo que hablar, es un traspié absoluto de la Corte, un fallo vergonzoso. Hemos visto la audiencia en clase, o les hemos recomendado antes de clase ver la audiencia del Estado Nacional, cómo se avergüenza para decir que no va a aplicar, cuando se trata de la audiencia de seguimiento, el fallo, decimos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el fallo de la Nación Argentina. Cuando decimos Fontevecchia acá, la vergüenza y todo lo demás, no hablamos del fallo de la Corte Interamericana. El fallo de la Corte Interamericana no va. Lo que va es, digamos, este alejamiento de la línea doctrinaria, jurisprudencial, que hace la Corte Suprema de Justicia en la cara doméstica, que en realidad se llama Ministerio de Relaciones Exteriores, que es consecuencia del fallo Fontevecchia. De manera que el fallo Fontevecchia de la Corte Interamericana no hace falta leerlo, un fallo de libertad de expresión, muy extenso desde luego. No lo vamos a ver acá, libertad de expresión vemos más adelante con otros fallos, y lo que sí, Ministerio de Relaciones Exteriores, que es muy breve, tiene muy poca argumentación, y sobre todo la crítica a Fontevecchia es del artículo que me interesa, que está escrito por Víctor Abramovich. La crítica a Fontevecchia por Abramovich. Bien, muchas gracias. Disculpen, recién entro, estaba trabajando, disculpada. Bueno, pasamos a ¿alguna otra pregunta de esta unidad? Bien, vamos, unidad 4. ¿Cuál es el título? María Derechos Lucía? humanos como paradigma de derecho. Como paradigma, después seguí. ¿Qué otro título tenemos? Tenemos la igualdad acá. Este es el texto de Travieso, de Roberto Sá, Supremacía Constitucional. ¿Involucra la igualdad acá? ¿En el del texto de Saba sobre igualdad? No, lo de derecho civil, ¿verdad? Y en la unidad anterior tampoco no tenemos todavía igualdad. En el siguiente. 5 es de la igualdad. Igualdad está en las 5, profe. Perfecto, bien. Vamos a la 4 entonces. ¿Alguna duda sobre transversalidad? Acá lo que intentamos explicar, el objetivo de comprensión de esta unidad es la función de base que tiene el derecho de los derechos humanos. Acá, para controlar eso en cualquier rama del derecho, tenemos el control de convencionalidad, que respecto a eso sí vamos a preguntar. Como ustedes saben, originariamente la Corte Interamericana se refirió a como un deber facultad de los jueces y juezas, pero luego fue ampliado y el control de convencionalidad debe ser efectuado por cualquier funcionario, agente del Estado, antes de aplicar una norma. ¿Y en qué consiste? Debe verificar que esa decisión de política pública, que esa norma, que esa decisión judicial no contradiga a la convención, no choque, no sea una colisión. Si, por ejemplo, censura, una disposición de censura, aun cuando no fuera la disposición de la Corte Suprema de la Nación, digamos, y haya sido, supongamos, de la Secretaría de Cultura de la provincia de Tucumán, o del director de Canal 10, o de la directora de la Casa Histórica, o del que fuere, si ha habido una censura, y luego hay un recurso judicial demandando esto, y la censura subsiste, diríamos,
y en ese camino nadie va declarando, ni el primero, el que censuró, ni el segundo que tuvo la posibilidad de revisar en un ámbito del Ejecutivo, como sería la Secretaría de Cultura, ni el tercero, que fue ya el acceso judicial. Digamos, todas las instancias posibles de aplicación de una decisión o norma, o sea, no es necesario que únicamente se tenga presente en la elaboración de la norma o en el cotejo jurisdiccional. No es una obligación que se restringe. Cualquier aplicación, sabemos que el derecho es mucho más que la ley, ¿verdad? Cualquier aplicación de derecho, es decir, que tenga en juego una restricción, un reconocimiento, una obstaculización, etcétera, el ejercicio de algún derecho, va a tener que realizarse con escrutinio, con cotejo, con la convención. Cualquier decisión. Ese control de convencionalidad, decimos, es amplio, no solo recae en los jueces, y nos permite verificar así la norma sea de derecho privado, de derecho público. Sabemos que con el nuevo Código Civil, lo que es más importante en esta unidad, esa barrera antes tajante, ese muro de piedra entre público y privado se ha borrado. En la base está el sistema de derechos humanos, que además de reconocer todas las decisiones de ese sistema, sus recomendaciones, sus decisiones jurisdiccionales y su base normativa, además ha sido invitada por el constituyente a estar en la base de nuestro derecho, que es la Constitución Nacional reformada en 1994 a través del artículo 75, inciso 22. Entonces no puede haber ninguna discusión respecto a esto. ¿Por qué hay que reiterar la transversalidad? ¿Por qué hay que reiterarla? ¿Por qué hay que formar en esto? Porque, bueno, justamente nosotros decimos que recién 20 años después del dictado de la Constitución del 94, de la jura, de la puesta en vigencia de la Constitución, con el nuevo Código Civil se constitucionaliza el derecho privado, porque el Código Civil, en sus primeras normas, dice que se van a interpretar todas sus instituciones con los principios de derechos humanos. Lo toma, dice, acá habrá una fuente de derecho que es el derecho de los derechos humanos. Y hay una exégesis, una forma de interpretación que es la misma que vemos acá, que son estos principios que vemos en esta materia. Entonces, lo que nosotros necesitamos que ustedes comprendan, nuestro objetivo pedagógico, es que los derechos humanos son transversales, quiere decir que todo derecho de acá, si sean los derechos del pasajero cuando estudian transporte, o los derechos del paciente en un contrato de servicio médico, o los derechos, todos esos derechos, todos, tienen estos caracteres de interdependientes, de indivisibles, somos sujetos de derechos y deben ser leídos todos estos con los mismos elementos del derecho de derechos humanos. ¿A qué se refiere no sé, dígame usted, la tiene que leer y hacerme la consulta a usted, y hacer la duda a los, perdón, estoy en clase, Gabriel, disculpa, estoy en clase, ya te llamo. Ustedes lo que tienen que hacer, si lo que me estás preguntando es del término vinculante, el término vinculante, ¿qué quiere decir? ¿Esa es la pregunta? ¿O me está preguntando de qué habla el título? Abigail. El término vinculante, Abigail, significa obligatorio.
Eso quiere decir. Vinculante quiere decir obligatorio. Y Travieso es un acreditado profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Plata, sobre todo, y que trabaja mucho ha discutido, digamos, desde la formación del derecho internacional, el reconocimiento en épocas previas incluso a la Constitución del 94. ¿Me expliqué con respecto a esto? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Doctora, yo tengo una duda respecto del texto de Saba, porque estuve leyendo y veo que el texto de Saba, habla mucho de la evolución histórica entre el Código Civil y la Constitución. Nosotros nos tenemos que centrar en lo histórico, o sea, en la evolución que hay entre el conflicto del derecho civil y del derecho constitucional, o más bien en lo que usted dice de la transversalidad, porque habla, por ejemplo, de los 4 tipos de código, del modelo híbrido de Argentina, Ustedes se etc. tienen que centrar en lo que acabo de decir, porque eso es una evolución antes, previa, es para la comprensión del tema, o sea, hay que leer, desde luego, la bibliografía que está puesta es para conocimiento de las y los alumnos, hay que leer, pero la transversalidad es esto que les acabo de decir, no es esa historia pasada, está en la base de nuestro derecho. Entonces las otras formas de código que no reconocían la Constitución quedaban normativamente fuera. ¿Qué hacía la jurisprudencia? Iba renovando, iba actualizando ese derecho que había quedado viejo, que había quedado fuera de la base constitucional que había tomado a través de la incorporación en su ciclo de los 90, digamos, con la incorporación de los instrumentos de derechos humanos. Entonces, eso es una explicación para comprender cómo se dan los procesos, qué posibilidades hay, etc. Pero mirar el Código Civil nuestro. Ustedes tienen ahí puesto una explicación también de Lorenzetti, que está, a mí lo que me parece interesante es la presentación, creo que está puesta, que hacen los autores. Ustedes saben que son coautores 3, la jueza que renunció hace unos días en la Corte Suprema, más Lorenzetti, que todavía está, más Aida Kemmelmayer, que es la más alta civilista de nuestro país, son los autores del Código Civil que se juró en el 2015. Entonces le seguimos llamando, porque es nuevo, porque hace pocos años que se juró, el nuevo Código Civil, pero ya tiene unos cuantos años, ¿verdad? Desde entonces, a partir de entonces y desde sus cláusulas, no hace falta, digamos, nada más que por un dato histórico, por una comprensión de posibilidades, reconocer cómo funcionaba antes. Si hablamos de transversalidad, tenemos que tomar los artículos 1 y 2 del Código Civil actual, tener clarísimo. Eso es lo importante, y puede leerse, como les digo, la presentación que hacen los autores del código. Pero si ustedes leen los primeros artículos y los que hemos señalado en la clase, también es suficiente para la comprensión del tema. El tema es comprender que ya en qué puntos, en qué núcleos, en distintos núcleos del Código Civil se nota que la interpretación de los principios del derecho internacional de derechos humanos ha guiado esta nueva redacción. Por ejemplo, hablamos de las personas con estados definitivos de incapacidad. Recuerden, la incapacidad absoluta. Si una persona condenada a ser incapacidad por siempre por una decisión judicial, eso ha sido removido del código. Todo es flexible, la persona se considera que pasa por estados, que puede recuperar, que puede no tener una capacidad, pero sí tiene otras.
¿Por qué? Porque hay otra comprensión del derecho, de los derechos humanos, que dice el ser humano, hay una mirada inclusiva, que desde luego el texto de Vélez Sarsfield, se imaginan, del siglo XIX, en muchas partes intocados, en otras, desde luego, había tenido reformas a fines de los 60, etcétera, nuevas reformas, digamos, después reformas posteriores, pero en lo central tenía, bueno, algunas construcciones que no pueden ser permitidas por el derecho en el día de hoy, por esa base jurídica y esto que integra la base de nuestro derecho, que atraviesa todas las normas. Entonces, de nuevo a tu pregunta, ¿es interesante el texto de Saba en esta unidad? Es interesante, yo creo que los alumnos de Derecho tienen y pueden y tienen tiempo para leer todos esos textos. Sin embargo, ¿con qué guía, con qué ficha, con qué objetivo lo voy a leer? Buscando comprender esta nueva situación, este nuevo Código Civil, que le seguimos llamando nuevo, pero que ya, como dije, tiene muchos años, porque fue aprobado en el 2015, está vigente, esto movilizó cambios en las estructuras judiciales, en las relaciones contractuales, impactó muy fuerte en la consideración de algo básico que es la familia, la responsabilidad de los padres, los derechos de los jóvenes. Fíjense, impacta, si hay un texto que impacta en la cotidianeidad, es el derecho civil, impacta en nuestras vidas. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esa división que decía, no, la Constitución, el derecho público, no tiene nada que ver con esto porque es privado. Eso se cayó. No quiere decir que las personas, que los ciudadanos y las ciudadanas hemos perdido la privacidad, no, es un derecho totalmente protegido. Lo que se ha perdido es ese establecimiento de normas diferentes a las que estaban en la base jurídica nuestra y a las que están actualmente. Las normas constitucionales y convencionales. Entonces, el control de constitucionalidad, ustedes ya lo han leído y lo han estudiado en constitucional. Acá vemos el control de convencionalidad, pero la transversalidad está vinculada justamente a que no queda un camino finito, angosto para el derecho de los derechos humanos. Sus normas, sus principios se aplican en derecho laboral, en derecho civil, en derecho comercial, en derecho penal, en derecho del transporte, en derecho agrario, en todas. En todas van a tener aplicación estos principios. Bien. Profe, ahí está, por eso era mi duda respecto al texto de Saba, porque yo lo veía más desde el lado histórico. Ahora que usted me explica, puedo verlo desde el lado de la transversalidad. Claro. Y creo que, no sé si me confundo, que el texto entonces de Blasik es el que más se refiere, digamos, a la transversalidad, que habla de los principios, ¿puede ser? Sí, perfecto. Y lo que también no puedo decirles es que no lean nada, salvo en algún caso como la 2 que hemos dicho, bueno, Arancibia Claver no, porque le estoy poniendo mucha jurisprudencia, pero en No, claro, de principio leer todo. Interesante Blasik también es un profesor de, ya les he contado, de Derechos Humanos de la Universidad de Mar del Plata, es muy claro, entonces cuando tengan textos de él están dirigidos a los estudiantes, quiero decir, hacen buena síntesis, es interesante. Bueno, vamos a la unidad siguiente, que era igualdad. Acá recibo las preguntas. Unidad 5. Si hay alguna, vamos lo más rápido que puedan, porque llevamos ya 1h15. Preguntas.
Bueno, esta la hemos trabajado bastante bien, parece que no hay preguntas en igualdad. Pasamos a las 6. ¿Podés recordarme, Rodrigo? Los DESCA, profe. Los DESCA también hemos trabajado bastante en clase, creo que hemos hecho ejercicio. La parte de ambiental, la verdad que no hemos trabajado, pero sí con los textos y con los casos, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Capaz que no han llegado a estudiar, vayan mirando el programa ustedes mientras los espero un poquito. Buen día, yo quería preguntarle si para argumentar un caso podemos basar en las opiniones consultivas de la CIT. Sí, totalmente. A ver, para no equivocarlos y no ser falsa. Les había dicho que la primera parte del examen son preguntas y la segunda parte es un caso. Eso en lo central no ha variado. Lo que sí ha variado, probablemente, porque estoy confeccionando los exámenes recién, es que ustedes tengan la hipótesis del caso y deban seleccionar los argumentos. De los argumentos que coloquemos abajo, ustedes deben seleccionarlos cuáles emplearían según el lugar que ocupen para la solución del caso. Por ejemplo, si ustedes ocupan el lugar de Estado, siempre dentro de las obligaciones que le fija, no es una cuestión, como abogada soy pícara y voy a usar este argumento, no. Siempre el argumento para realizar una defensa en el marco de los derechos humanos, ¿verdad? Eligen un argumento. Si son peticionarios o víctimas, probablemente tengan otro argumento. Lo que se les pide es resolver el caso como juez de paz, como hemos puesto de ejemplo en clase, ¿verdad? O como, no sé, una jueza de familia, o si se trata de resolver una situación en el ámbito de decisiones políticas, en la Secretaría de Familia en este caso, o digamos, o en otras áreas, bueno, van a tener que ir eligiendo el argumento que se ajuste a la función que ustedes tienen, que se les pone ahí puntualmente, no es que la van a tener que inventar ustedes, y dirán cuál es el argumento aplicable al caso. Esa sería una forma de preguntar. Otra forma puede ser genérica también. Supongamos, estamos con los conocidos casos de lesa humanidad que hemos trabajado, que hemos visto, o estamos con el conocido caso Borda, por ejemplo, en el tema que refiere a Cisneros, al caso anterior de la Corte, y tiene un planteo similar, y entonces podríamos decir usted es juez o jueza, debe resolver esta cuestión. Pero la mayoría, y entonces ¿con qué argumentos? Entonces ahí le podríamos poner, no sé, CEDAW, Belén do Pará, OIT, resolución tal, cual, o poner doctrina de Saba, o poner, ¿verdad? Vamos a poner los argumentos que ustedes podrían elegir. O en otro ítem, que desde luego no serán apropiados, podríamos poner, va a resolver el caso Borda con Convención sobre Derechos del Niño, Opinión Consultiva 17, el
el viejo Código Civil porque es anterior a la reforma, porque los hechos del caso o la conformación de las sociedades, de colectivos eran anteriores a la reforma, o lo que fuera. Entonces ustedes dicen, no, esto no, seguro que eso no. Bueno, entonces, todavía no les puedo decir exactamente cómo lo he pensado, pero lo que estamos pensando es una forma de corrección ayudada por el sistema, establecida en el sistema, y que por lo tanto debe ser más rápida, más ágil, y bueno, como les decía al comienzo, dentro del contexto, ¿no? Como les expliqué al comienzo. ¿Cuánto dura el examen? En principio no dura más de 20 minutos. Las listas las están preparando las dos ayudantes de cátedra que están trabajando en esto, que son Paula y Solana. Ellas están trabajando con las listas para ir conformando los grupos. Bien. Estábamos dejamos la unidad entonces, el caso, la unidad 6 también, y vamos a la unidad 7. ¿Me he explicado? ¿Hay alguna cosa que les quedó pendiente? Esto de las opiniones consultivas, entonces, la segunda parte, porque yo me puse a explicar del argumento, sí, vamos a utilizar también algún argumento de alguna opinión que hayamos trabajado, que esté agregada, si no, no la vamos a poner, desde luego. ¿Algo más? Unidad 7. Profe, las opiniones consultivas que vimos fueron la 27 y la 23, ¿verdad? La 27 es sí me acuerdo que sí la trabajamos acá. Y la 23, no me acuerdo cuál es. Pasaron un Word No, por el la grupo, 24, pero no sé si... sobre la 24, es la opinión consultiva sobre género. Y después, más adelante, cuando veamos niños, veremos la de niños, pero por ahora, y también, en medio ambiente, tienes razón, Gabriela. Sí, opinión consultiva sobre medio ambiente. Sí, léanla, por favor. Léanla. No la hemos trabajado absolutamente nada en clase, es lo que yo decía, el déficit al comienzo. Léanla y trabájenla, por favor, y sí, lo vamos a tomar. ¿Qué más? La 7 es acceso a la justicia, profe. La fase individual y colectiva del acceso a la justicia. Sí, acá tenemos el caso Alavi, que como lo hemos trabajado en clase, hay menciones a las otras vías, ¿verdad? Las vías anteriores, del amparo, del artículo, todo lo que va a artículos 42 y 43, es decir, nos hemos centrado fundamentalmente en la dimensión colectiva. Entonces, los textos que tuvieran que ver con esto, y lo que hemos trabajado en clases del caso Alavi. Bien. Les recuerdo que en la unidad de género, que ahora va a la unidad 8, las categorías, les dije en la clase, las categorías, la división estaba en la opinión consultiva 24, y les recuerdo que tenemos que ver artículo 7 de Belén do Pará, sobre todo recordar las obligaciones de los estados que hemos explicado, cuál es el deber de los estados en el caso de violencia, ver la obligación de debida diligencia, la distinción con debida diligencia estricta. Hemos visto los casos de Belifranco, y primero el campo algodonero históricamente, digamos, y después de Belifranco, pero en ambos casos. También es interesante vincular a esto
la interseccionalidad, es decir, cuando aparece, lo marcamos en la última clase, una discriminación o una violencia ejercida en el marco de esa discriminación, también por pertenecer a dos colectivos, por pertenecer a colectivos vulnerables, vulnerabilizados, y cómo se cruza esa necesidad de una mayor protección, pero sobre todo acá lo que tiene que ver con con el conjunto de normas que hacen y que fijan las obligaciones del Estado con respecto al establecimiento de la igualdad, el artículo 4 también de la CEDAW, que es fundamental, que lo ven cuando ven las medidas temporales, ¿cierto? Que lo ven también en el capítulo de igualdad, que ven que son medidas para lograr la igualdad, la dimensión de esas medidas en la unidad quinta, perdón, no capítulo. O sea, tenemos el contexto normativo y tenemos las prácticas, cómo impregna esto, todas las prácticas por parte de funcionarios y agentes del Estado. Preguntas sobre este tema que sé que estoy dejando bastante afuera, a ver. ¿Qué pregunta? Si va el resumen. No es que tengan que memorizar las categorías. Es bastante extensa, pero debe ir toda la lectura que les propongo es completa. Lo que me interesa es que tomen el glosario, al glosario que lo lean, las diferencias entre identidad, entre identidad sexual, entre género y sexualidad, las categorías, los grupos de protección, esta suerte de glosario me parece fundamental que ustedes manejen, como lo hemos dicho en la clase, de la opinión 24. Bien. ¿Cuál es el otro fallo? Belli Franco. El de Campo, no. El de Campo Algodonero es anterior y fija las bases, ¿verdad? Y fija las bases, tiene que ver con la intervención. ¿Por qué pongo un fallo posterior que en realidad vuelve a hablar de la debida diligencia y en este caso estricto? Porque acá avanza un poco más con respecto al Poder Judicial en la parte resolutiva, porque nos importa mucho a quienes tenemos formación y posibilidades, o hemos estado, o vamos a estar, como en el caso de ustedes, tienen posibilidades de trabajar en la jurisdicción, cuando se ve la parte resolutiva del fallo, desde luego, cuál es el aporte de Belli Franco con respecto al Poder Judicial. Es decir, si bien la denuncia ahí se había hecho en la policía, pero recuerden que es el caso de la niña y son las primeras instancias, horas decisivas, y qué es lo que se fija como deber del Estado en la parte resolutiva de ese fallo. Todo el glosario, vaya a la opinión consultiva y lea el glosario, por favor. La nota del examen la tendremos ese mismo día, creería que sí, salvo que hubiera algo que rectificar, que corregir, que hubiera habido algún error, alguna cosa que no nos esté largando los resultados a todos el sistema.
pero si no hay ningún error, si está todo bien, saldría ese mismo día. Bueno, ahora ya no nos vemos. Cualquier comunicación que no va a modificar va a estar en la pestaña de novedades del aula esta, en la pestaña de novedades, vayan ahí, y únicamente en los grupos autorizados formados desde esta comisión. Únicamente. Y entonces, ahí en novedades vamos a poner cómo son los grupos, los horarios, las listas, cómo se ha dividido de letra tal a tal, de ingreso 18 o el otro ingreso. Bueno, sé que a veces puede haber alguna dificultad en la interpretación, pero esta es la oportunidad para que lo pregunten. Les deseo lo mejor en esta semana de estudio que les queda. Y recuerden que no es el jueves próximo, sino el viernes, que a partir de las 10 vamos a teneros hasta más de las 2 de la tarde los distintos grupos, y que tienen que sacar permisos laborales, los que tengan que estar disponibles a mañana, que, bueno, eso, que tienen prohibido, desde luego, ponerse en contacto por ustedes, menos aún utilizar los grupos creados para intentar esos contactos en medio del examen, que está prohibido difundir el contenido del examen, copiar y difundirlo. Saben cuáles son las normas de comportamiento, que es un examen, por lo tanto no debemos debilitar más la credibilidad. Probablemente sean los últimos que sean solo virtuales, que el segundo tenga también una instancia de chequeo presencial, o quizás como el año pasado se haga la conversación también por este medio, pero acá lo que me pregunta Sonia Coronel, les vuelvo a decir, es: cuando leen ustedes, tienen ahí Belén de Perá y la opinión, la unidad 8, usted no está leyendo como libre, no está rindiendo como libre. Hay una serie de puntos que nosotros le sacamos, lo distinguimos al alumno que cursa, decimos esto sí, esto no. Hay una serie de puntos que sacamos con respecto al libre. Si usted quiere rendir como libre, estudia todo lo que está en el programa. Si va a participar como la mayoría de los estudiantes, viendo los videos y las clases, va todo el material que las y los profesores decimos que va. ¿Por qué? Porque tienen otras instancias de contacto, que en realidad estamos facilitando el estudio de la materia. Entonces, FAL no va porque FAL ha sido superado por una ley, ¿cierto? Porque es la ley que hemos explicado en clase, que es la ley sobre aborto. Entonces hemos dejado afuera FAL. Hemos dicho ya hay acceso al aborto por la ley 27.640, ¿puede ser? El contenido de la ley hemos agregado, sí, el contenido de la ley hemos agregado, 600, hemos agregado, ¿verdad, Rodrigo? Sí, profe, también está el video de la También doctora. está el video de la clase. Sí. Entonces, FAL no va. FAL ha sido desplazado entre el año pasado y este año. No les podemos decir a ustedes, bueno, si tienen la función jurisdiccional el día de mañana y darle una cosa vieja. No va. Entonces, va lo que hemos dicho en esa clase, lo que he dicho hoy, y bueno, vean los videos, el video de la doctora López, donde ahí va haciendo jugar la CEDAW, Belén do Pará, las obligaciones del Estado, la introducción al feminismo, que lo tienen al material, que es un material de estudio obligatorio, que es un trabajo de ella
con la aparición del feminismo, las distintas olas, etcétera. Todo eso va. Ahora, si está dicho en el video de la clase o está en el texto, bueno, ustedes vean que van a elegir. Por ahí los videos son más amables y les van, como hemos explicado varias veces, jerarquizando temas. Si de toda la Convención de Belén de Pará, yo hoy menciono una norma, como he mencionado hace 5 minutos, ustedes tienen que tener presente que seguramente esa norma es de mayor relevancia y por lo tanto así va a ser examinada. Entonces yo no les pido que lean las razones por las que se dicta Belén do Pará, todas las otras normas lo tengan en cuenta, ni tampoco les voy a desautorizar una convención. Estudien el material que he propuesto, pero presten mayor atención a lo que hemos señalado en el transcurso, en el dictado de la materia. Y quienes por razones laborales o de otro orden no han podido concurrir, bueno, tienen la posibilidad, todavía tienen una semana de leer y de consultar los videos. Muchas gracias a ustedes y nos vemos el viernes. Muchas gracias, Vicky y Rodrigo, que está siempre Rodrigo ahí, permitiendo este contacto con las y les alumnos. Muchas gracias. Suerte en el examen. Es una instancia, les vuelvo a decir, solo de aprendizaje. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Gracias.